Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. Estimados queridos hermanos, que todos seamos bendecidos por nuestro Padre Celestial, porque es menester que seamos bendecidos por el dueño de la verdad, que ninguno de los hombres sea nuestro maestro, sino solamente el que vino, el que fue enviado a la tierra, nuestro amante Salvador Redentor. Él sea nuestro maestro para cualquier doctrina, para cualquier enseñanza, porque es necesario que seamos investidos con las verdades, seamos santificados con las verdades en estos tiempos finales. Mis estimados queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar el segundo mandamiento. Dice: no te harás imágenes de ninguna semejanza. Pero, ¿y esto qué es? No nos hacemos imágenes. Muchos ya nos hemos apartado de las imágenes hechos de yeso, de barro, de madera, de cemento. Pero la Escritura dice: es más fácil hacerse un ídolo de las falsas doctrinas. ¿Y cómo es esto? Es que en la mente nosotros tenemos las falsas doctrinas. Es peor que un ídolo parado en nuestra mente que esté en la casa, un ídolo de yeso, de madera, de cemento. Pero hoy es más difícil de sacar esos ídolos. Como les decía, en esta ocasión vamos a estudiar acerca del bautismo. Alguito vamos a meditar, no será todo. Todos los que son aficionados, los que buscan las perlas preciosas, todos ustedes van a complementar en el análisis, en el estudio de las Escrituras. Algunas citas vamos a leer acerca de este asunto. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Cuándo yo debo bautizarme? ¿Qué requisitos se necesita para el bautismo? Algunas cosas vamos a responder, mis amados oyentes. Vamos a leer el libro que es tan conocido, Marcos 16:16. En esta cita hay un decreto de nuestro Redentor. Él mismo dijo, él mismo dio como una ley, un decreto de Marcos 16:16. Marcos 16:16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Así de simple. Un decreto dejó nuestro Padre Celestial en el libro de Marcos 16:16. El que creyere y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. En otras palabras, esto es lo que dejó como una sentencia, como un encargo, como una misión a los discípulos. Por eso dice en el título, en el verso 14, dice la gran comisión. Verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y es bautizado será salvo, pero el que no cree y no se bautiza será condenado. Y aquí vienen los privilegios de los que escuchan la voz de nuestro Redentor. Y estas cosas, dice, estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y, aunque beban cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son los privilegios que el que obedece, el obediente, el que se sumerge, tendrá esas bondades. Harán esos trabajos, levantarán, curarán, sanarán a los enfermos. ¿Y qué más dice? Tomarán serpientes en sus manos, aunque beban cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Mis amados hermanos, ahí está la sentencia para los últimos días. Porque en algún momento, por decir las verdades, por hablar las verdades, mis amados hermanos, seremos perseguidos, seremos confiscados nuestros bienes, nuestras casas. Y un día, porque la Escritura dice, huyan a los montes. De alguna manera el Creador de los ángeles, el Creador del universo, nos enviará una comitiva de los ángeles y nos llevarán a los montes, a las colinas y a los cerros. Ahí tal vez vamos a encontrarnos con las serpientes, con animales que son mortíferos, que son animales que dañan, animales que perturban. Pero hermanos, los que son sumergidos tendrá ese privilegio de ser protegido, respaldado, guardado. Hermanos amados, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? El que creye y es bautizado será salvo. ¿Salvo de qué, mis amados hermanos? Salvo de las desgracias, salvo de las enfermedades, porque a este mundo se llenarán todo tipo de pandemias, todo tipo de pestes, todo tipo de enfermedades. Mis hermanos, si no somos sumergidos, el Padre Eterno no nos protegerá, no nos cubrirá con su manto, como las gallinas protegen, cubren a sus polluelos. Nuestro Creador del universo nos quiere proteger, pero si somos fieles, mis amados hermanos, seremos protegidos por nuestro Padre Celestial. Él enviará una comitiva de ángeles para nuestra protección. Hermanos amados, Él nos salvará. Por eso nos dice, el que creyere es bautizado, sumergido será salvo de todas las desgracias. Pero el que no cree, el que no se sumerge, será condenado con cualquier desgracia que viene a este mundo. Grandes huracanes, ciclones, tornados, torbellinos, cataclismos, maremotos, pestes y hambres viene a este mundo, mis amados hermanos. Y necesitamos ser protegidos por nuestro Padre Celestial. Otra cita que voy a leer, mis amados hermanos. Otro texto está en el libro de Juan. En el libro de Juan 3:3, casi parecido como esta sentencia. Vamos a leer el libro de Juan 3:3. ¿Qué es lo que dice, mis amados hermanos, acerca del bautismo? Juan 3:3. Juan 3:3. El Creador respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está otra sentencia también. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo poderoso. Era príncipe de los judíos. Era consejero en el Sanedrín. Era famoso, tanto intelectualmente como económicamente. Era poderoso aquel hombre, aquel dirigente de la iglesia, Nicodemo. Verso 2 dice: este vino a nuestro Salvador de noche y le dijo: Maestro, sabemos que tú eres un maestro venido de arriba, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces
si tu padre no estuviera contigo, le dijo. Entonces nuestro Salvador respondió y le dijo: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos o el reino del Todopoderoso. Mis amados, ¿cómo es que nosotros podemos nacer de nuevo? Y Nicodemo no entendió casi nada. ¿Cómo es que yo puedo nacer de nuevo para ver el reino de los cielos? Verso 4 dice: Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo de nuevo? ¿Puede entrar acaso otra vez en el seno de su madre y nacer de nuevo? Nuestro Salvador respondió y le dijo: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hermanos, el bautismo es muy importante. Por eso Él nos demostró, Él nos dio un ejemplo y se sumergió, hermanos amados. Por eso ahí nos dice: si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea que hay una sentencia, hay un mensaje, hay un decreto para todos sus hijos. ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Marcos hemos leído: el que cree y es bautizado será salvo. Hermanos amados, todo esto ha entendido Satanás. Todo esto ha comprendido exactamente el enemigo de la verdad. El archienemigo de nuestro Salvador ha entendido, mis hermanos, quiere invalidar ese ejemplo que nos dio. Él se ha sumergido y hoy quiere invalidar para nosotros. Por eso cambió el bautismo verdadero con el falso, mis amados hermanos. Es lo que vamos a ver. En la Biblia aparecen, las Reinas Valeras aparecen dos tipos de bautismo. Uno es Mateos 28:19, un bautismo que está en la Biblia. Otro bautismo que está en la Biblia es Hechos 2:38. Los dos bautismos vamos a analizar, mis hermanos, en esta tarde por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero antes de leer eso, vamos a leer, vamos a pensarlo. ¿Qué es el pecado? ¿Para qué sirve el bautismo? Hermanos, vamos a leer el libro de Primera de Juan 3:4. En el libro de Primera de Juan 3:4, ahí nos explica qué es el pecado. ¿Cuál es el pecado? Porque el bautismo también sirve para el perdón de nuestros pecados. Eso dice Hechos 2:38. Hermanos amados, vamos a leer a Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Mis hermanos, ¿quién no ha pecado? ¿Quién ya está libre de pecado? ¿Quién no ha transgredido la ley? Yo creo que todo ser humano somos culpables de aquel pecado, de la transgresión. Como en el anterior estudio hemos meditado, hemos estudiado, creo que es 3-4 sermones. Hermanos, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros habíamos estado, ¿qué cosa? Transgrediendo, infringiendo el primer mandato, la primera ordenanza, el primer mandamiento hemos quebrantado, mis hermanos. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la paga del pecado? Todos somos transgresores. Por eso estamos analizando los 10 mandatos uno por uno. Pero primero vamos a analizar la primera tabla que corresponde a nuestro Padre Celestial. El primero dice: no tendrás dioses ajenos. Yo creo que hemos entendido, hemos infringido esa parte con la doctrina de la Trinidad, que nunca jamás existió en las Escrituras, ni nadie
participó aceptando o practicó esa doctrina de demonio. Hermanos amados, ahora estamos estudiando cómo podemos solucionar esa transgresión. ¿Y cuál es la paga del pecado? Hermanos, vamos a leer en el libro de Romanos 6, 2, 3. ¿Cuál es la paga del pecado? O Romanos 6, 23 creo que es. Romanos 6, 23. Hermanos, el pecado es infracción, transgresión de la ley. O el pecado es transgresión de la ley. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Qué merecemos por infringir la ley? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en el Creador nuestro Salvador. Hermanos amados, entonces nosotros merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo podemos solucionar este asunto, mis amados hermanos? ¿Cómo? Así de fácil, pues así por la gracia, por amor a porque Él se sacrificó por amor por nosotros. ¿Y cómo puede solucionar Él? Porque uno se suplica, uno ruega y dice no quiero morir. Sí, reconocemos que somos pecadores, pero no quiero morir. Y nuestro Padre Celestial compadece de nosotros y nos dice, ¿no quieres morir? Sí, no quiero morir. Entonces sumérgete. En palabras populares, términos muy populares, bautízate, entonces nos dice nuestro Padre Celestial. Porque nos bautizamos, entramos al agua, nos sepultamos en el agua y salimos del agua, ya como que ya hemos pecado. Así de simple, uno tiene que arreglar su pecado. Hermanos, eso no le gustó al enemigo de la verdad y ha cambiado el bautismo con un bautismo trinitario de Mateos 28, 19. De pronto vamos a ir a esas citas, mis amados hermanos. Entonces es urgente y necesario para arreglar una cuenta que tenemos con nuestro Padre Celestial. Vamos a leer para esto a ver si es cierto. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice exactamente lo que estamos hablando, porque el bautismo también soluciona el asunto, el problema del pecado. Hechos 2:38. Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Creador para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, una de las fórmulas del bautismo en la Biblia. Los discípulos en el día del Pentecostés, después de la muerte de nuestro Salvador, pasó solamente 50 días. Pasó 10 días del momento que se fue nuestro Redentor a los cielos donde está su Padre. Solamente pasó 10 días y Pedro empezó a bautizar a los 3,000 judíos en el día del Pentecostés. Ahí es lo que registra, hermanos. Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Redentor, en el nombre de nuestro Creador, en el nombre de nuestro abogado, nuestro juez, nuestro intercesor. Pedro no dijo en el nombre del Padre, del Hijo, de la tercera persona. No mencionó los nombres de la Trinidad, de los dioses de la Trinidad. Ahí es lo que vamos a desarrollar, mis hermanos, ahorita. Sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Redentor. ¿Para qué yo tengo que ser bautizado? Para el perdón de vuestros pecados. Para el perdón de nuestros pecados, mis amados hermanos.
Y después, ¿qué tenía que suceder? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos amados, él cuando se sumergió en el río Jordán, su padre envió el Espíritu de su padre. O sea, su padre le envió su espíritu en forma de paloma, como una paloma. No era paloma, ni siquiera era paloma, pero en forma de paloma envió su padre una luz especial para su Hijo amado. Hermanos, esa misma promesa dejó para nosotros. Ejemplo nos dejó a cada hijo suyo, a cada hijo obediente en esta tierra. Hermanos, cuando nosotros nos sumergimos realmente, tal como dice las Escrituras, como fueron sumergidos los profetas y los discípulos, después recibiremos el don del Espíritu de Santidad de nuestro Padre. Y nuestro Padre por excelencia es el Mesías, el Emmanuel. Pero su Padre de nuestro Salvador es el Todopoderoso. Pero de nosotros, Él es el Creador del universo. Él es nuestro Padre. Él nos quiere compartir su Espíritu. Eso se llama la lluvia temprana. Hermanos, ahora vamos a ir al libro vamos a hacer una comparación con el libro de Mateos 28:19. El libro de Mateos 28:19, que dice, hermanos, cómo está registrado el otro bautismo, otro tipo de bautismo, otra manera de bautizar, otra fórmula del bautismo que se encuentra, un bautismo con la Trinidad, un bautismo con 3 nombres, mis amados hermanos. Mateos 28:19. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, es lo que aparece en el libro de Mateos 28:19. Hermanos, la gran pregunta es, ¿con cuál de los bautismos yo debo sumergirme? ¿A quién debo obedecer? ¿A Mateos o al libro de Hechos 2:38? 2 famosos bautismos se encuentra registrado en la Biblia, en la Escritura. Hermanos, aunque, Mateos 28:19, casi parecido a lo que hemos leído en el Marcos 16. Mira, dice en Mateos 28:18, dice, entonces nuestro Salvador se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos, aquí están los grandes errores que nunca habíamos descubierto, mis amados hermanos. En el libro de Marcos 16:15 también dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En cuántos nombres hay que echar demonios? ¿En cuántos nombres hay que predicar el evangelio? ¿En cuántos nombres hay que bautizar? Dice Marcos, mis queridos hermanos. Solamente dice: en mi nombre, dijo nuestro Salvador. Pero ¿por qué no coincide? ¿Por qué no concuerda? ¿Por qué no es igualito con el libro de Mateos 28:19? Porque ahí dice: a todas las naciones haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál de las
recetas es el verdadero? ¿Cuál de las citas es el verdadero? ¿Mateos 28, 19 o Marcos 2, 38? ¿Cuál es el verdadero? ¿O el libro de Marcos 16, 15, 16 hasta el 18 también apoya lo que dice Hechos? Hermanos, un solo cita, un solo texto no es testigo, dice Deuteronomios y el libro de Marcos. Hermanos, tenemos que tener 2 citas bíblicas, 2 textos para arriba para que sea un testigo fiel, un testigo genuino, un testigo que vale. Hermanos, Mateos es solito. Ahora, ¿cómo podemos descubrir cuál es el verdadero? Porque todos los que bautizan hoy día, cualquier denominación religiosa, bautiza con Mateos 28, 19. Un día yo le pregunté a un pastor y le dije: pastor, ¿con cuál de los bautismos vas a bautizar? ¿Con Mateos 28, 19 o con Hechos 2, 38? Y el pastor astutamente me respondió y me dijo: ¿a quién quieres obedecer? Mateos 28, 19 es de Jesús, me dijo, y Hechos 2, 38 es simplemente de los discípulos. Hermanos, qué respuesta más astuta que pueden decir. Yo sé que ustedes también de repente han podido escuchar de la misma manera. Pero si es del Mesías, si es de nuestro Salvador, Mateos 28, 19, pero ¿por qué no le hizo caso Pedro en Hechos 2, 38? Si apenas pasó solamente 10 días. Mis queridos estimados, ¿ustedes han pensado eso? Si pasó solamente 10 días y en 10 días se pudo olvidarse Pedro para bautizar solamente en el nombre del Mesías, en el nombre del Creador, Redentor. No bautizó con 3 nombres, mis amados hermanos. Aquí viene la gran pregunta entonces: ¿Pedro era desobediente? ¿Pedro se olvidó de Mateos 28, 19? ¿O Pedro era totalmente desobediente? ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿O es que no existía ese Mateos 28, 19? ¿En 10 días pudo olvidarse Pedro? Podría ser, pero aquí hay unos detalles. Pedro salió del aposento alto lleno del Pentecostés, lleno de la gracia, lleno del poder del Espíritu de Santidad. Hermanos, llegó a los discípulos a los 120 lenguas de fuego. Ahora el trabajo del Espíritu Santo es hacer recordar todo lo que has escuchado en tu vida, todo lo que has leído en tu vida, todo lo que has meditado, has pensado en las Escrituras. El Espíritu Santo te hará recordar, dice. Y a Pedro, ¿por qué no le hizo recordar el Espíritu Santo Mateos 28, 19? Si apenas pasó 10 días, si se ha olvidado. Hermanos, no creo que entonces se ha olvidado, porque Pedro estaba lleno del poder del Espíritu de Santidad. Pedro no se olvidó entonces. Podría ser, hermanos, podría ser desobediente Pedro. Hermanos, ¿ha podido ser desobediente de Mateos 28, 19? ¿Por qué no bautizó con Mateos 28, 19? Hermanos, Pedro tampoco no era desobediente. Ningún desobediente, hermanos, puede recibir el Pentecostés, la lluvia tardía. Ningún desobediente. Por eso en el libro de Santiago 2:10 vamos a leer, hermanos, ¿qué es lo que dice en el libro de Santiago 2:10? Ningún desobediente será condecorado con el Espíritu de Santidad. La lluvia tardía es el Espíritu de su Padre. Voy haciendo un alcance, un adelanto. ¿Qué dice Santiago 2:10? Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Hermanos, ningún transgresor. Así que tú guardes toda la ley, pero puedes quebrantar solamente un hito.
ese un hito te va a causar tu perdición, mi querido hermano. Entonces Pedro no era desobediente, porque ningún desobediente participará en la lluvia tardía. Un solo error ya fuiste, mi querido hermano. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no bautizó con Mateos 28:19? Es que Mateos 28:19 no existió, hermanos. No ha existido Mateos 28:19. Por eso los discípulos fueron bautizados solamente con un solo nombre. Solamente fueron bautizados en la muerte de nuestro Redentor, en la muerte y en la resurrección de nuestro amado Redentor. Hermanos amados, solamente pasó 10 días y en esos 10 días Pedro no se olvidó. Ahora vamos a pensarlo. Cuando se fue nuestro Salvador, cuando partió al lado de su Padre, ahí estaban presentes, mis hermanos, como 600 personas. Ahí estaban los 11 discípulos. También estaban presentes los 120. Hermanos, ¿cuánta gente estaba escuchando el último mensaje de su Redentor? Dice que antes de partir al lado de su Padre dejó Mateos 28:19, dice hoy día. Pero ahí estaban esos 600 que estaban escuchando. Ahí estaban los 11 discípulos y las mujeres también que los seguía desde más antes. Estaban presentes. Si Pedro se olvidó, Pedro pudo haberse olvidado de Mateos 28:19. Y hermanos, y esos 600, ¿por qué no le hizo recordar? Y esos 600, ¿por qué no le dijo, Pedro, te olvidaste? Nunca dijo con un solo nombre. Pedro dijo con 3 nombres, con la Trinidad. ¿Por qué no reclamó? ¿Por qué no dijo, hermanos? Ahora esos 600 fueron sumergidos dentro de los 3,000. Esos 600 estaban sumergiéndose con los 3,000. Y los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no reclamó los 11 discípulos o los 10 discípulos fuera de Pedro? ¿Por qué no le dijo, Pedro, te equivocaste, te olvidaste? No dijo con un solo nombre, sino con 3 nombres. Hermanos, no dijo ni los discípulos ni las mujeres, porque todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esos 600 que fueron sumergidos dentro de los 3,000, tampoco reclamaron y le dijo, Pedro, te equivocaste, no es con un solo nombre, sino es con 3 nombres. Nadie dijo, hermanos amados. Entonces, ¿qué pasó con Mateos 28:19? Mateos 28:19 fue agregado después de 325 años. Hermanos amados, eso dice las Biblias, algunas Biblias, como las Biblias, la Reina Valera 2011, Reina Valera 2014, 2016, Reina Valera, hermanos amados, no hay ese Mateos 28:19, un bautismo con la Trinidad. También otras versiones como Tanaj, Torah, Kadosh, Bin, otras Biblias no menciona ese Mateos 28:19. Más bien en donde dice, en 3 nombres dice, vayan, bauticen en mi nombre. Es lo que mandó. Por eso Marcos 16:15, 16:17 dice, en mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre hablarás mensajes nuevas. Hermanos amados, Marcos está bien, pero lo agregaron en Mateos 28:19. Hoy día, ¿por qué con esa falsedad somos bautizados, somos sumergidos? Porque el enemigo trabajó, mis hermanos. Constantino se sumergió y dejó un decreto universal con un decreto de muerte. Constantino, dice las enciclopedias, la historia dice, Constantino se bautizó, caballo y todo. Por eso dice que dejó un decreto.
Ahora, por decir estas verdades, ¿cuánta gente estarán llenándose de cólera, mis hermanos? Pero así es. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Si nadie no van a encontrar un bautismo en el Nuevo Testamento, un bautismo con Mateos 28:19. Muéstrenme, mis hermanos. Si alguien está renegando, que me muestre dónde dice que alguien fue bautizado con Mateos 28:19. Eso no aparece, eso no existe, mis amados hermanos. Hoy día hay 3 bautismos. 2 está en la Biblia, 1 no está en la Biblia. Hermanos, ese 1 es lo que descubrimos y nos quedamos con Mateos 28:19. Y alegremente nos hemos sumergido, nos hemos hecho bautizar. Pero eso tampoco no es el verdadero, sino es falso. Porque hay muchas bendiciones, hermanos, que en el segundo tema vamos a hablar. ¿Cuáles son las bondades cuando uno se sumerge? Uno, ya hemos descubierto que somos condecorados con el Espíritu de Santidad. Ya recibimos la lluvia temprana, hermanos amados, cuando somos bautizados correctamente. Pero si no somos bautizados correctamente, no recibiremos nada de parte de nuestro Padre Celestial. Hermanos, seamos sinceros. Si eres el verdadero buscador de la verdad, tendrás que analizar punto por punto, letra por letra, texto con texto. ¿Para qué? Para que salga a la luz esta bendición. El bautismo no es por gusto, no es en vano. Es para recibir el Espíritu de Santidad, la lluvia temprana, y para recibir el perdón de nuestros pecados. Mis amados hermanos, nuestro Salvador se sumergió y recibe el Espíritu de su Padre, y ese Espíritu llevó al desierto a prepararse 40 días y 40 noches. Cuando bajó del desierto, hermanos, empezó a darle un mensaje de misericordia, a darle un mensaje poderoso. Hizo algunos milagros. El primer milagro que hizo fue en las bodas de Canaán, cuando ya no había vino. Convirtió, mis amados hermanos, el agua en vino. Eso fue el primer trabajo de nuestro Salvador. Y hoy día necesitamos nuestras doctrinas que practicamos, que nos han enseñado, que habíamos aprendido de nuestras organizaciones religiosas. Es agua, ya no es vino puro. Es urgente que haga un milagro, ese agua que se convierta en vino puro, el vino de calidad. O sea, el vino son las doctrinas, son los mensajes directos de nuestro Padre. Hermanos amados, ¿cuándo ahora va a convertir ese agua en vino? Cuando somos sumergidos correctamente, cuando recibimos el Espíritu de Santidad de nuestro Padre. Él convertirá el agua en doctrinas puras, en vino fino, en nuestras mentes para nuestra preparación. Mis amados hermanos, en Mateos 28:19, ¿por qué mencionó 3 nombres? Bautizándolos en el nombre, después pone 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos nombres? ¿Alguien puede decir cuál es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo? Porque los que creen en la Trinidad, sí, está bien ese bautismo para ellos. Como son trinitarios, bueno, pues que se sumerjan en la Trinidad, está perfecto. Pero cuando entendemos, cuando sacamos a la luz que no hay 3 dioses, entonces es necesario sumergirnos en el verdadero, con lo que fueron sumergidos los profetas y los discípulos. Yo quiero ser sumergido con esa receta de Hechos 2:38. No con un bautismo trinitario. Para ellos sí está bien, mis amados hermanos.
Efesios 2:20 dice: en los fundamentos de los profetas y de los discípulos. ¿Y cuál era, hermanos amados? ¿Cómo fueron sumergidos los profetas? Vamos a analizar algunas cositas, algunos hombres que fueron ejemplos en el bautismo en el Antiguo Testamento. Uno de ellos fue Noé. Está en Primera de Pedro. Primera de Pedro habla, hermanos, del bautismo de Noé y sus hijos, los 8 personajes. Esto es una lección muy grande para nosotros. Es una meditación profunda. Un mensaje, hermanos, está ahí en el libro de Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:20 primero y 21 también. Que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. En ella solo 8 personas fueron salvadas del agua. Y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva, no quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de nuestro Salvador. Hermanos amados, esos 8 personajes fueron sumergidos en el agua del diluvio. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué está registrado en esta parte de las Escrituras? Cuando analizamos, mis hermanos, Eclesiastés 1:9, Eclesiastés 3:15, Romanos 15:4, Primera de Corintios 10:11, hermanos, todo lo que está registrado en las Escrituras es para nuestra experiencia, es para nuestra alegría, porque ahí están registrados todo lo que pasó en el pasado y se volverá a repetirse, dice, mis hermanos. 8 personas fueron salvados del agua. Hermanos, ¿qué número de iglesia es tu iglesia? Cualquier iglesia. No estoy mencionando por si acaso una de las iglesias, no. Todas las iglesias es laodicense, es Laodicea. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Ahorita todas las iglesias son laodicenses. ¿Y quién es el laodicense? ¿Cómo es un laodicense? ¿En qué estado se encuentra un laodicense? Un laodicense se encuentra en un estado de desnudez. Está desnudo, está pobre, está miserable, está cuitado y ciego. Tanto tiempo hemos sido ciegos, mis hermanos, como laodicenses, como una buena organización religiosa, pero somos laodicenses. Tanto tiempo no habíamos visto estos 2 bautismos que registra la Biblia, Mateos 28:19, que es falso, Hechos 2:38, más o menos, pero ¿por qué no está completo? Es en los nombres. Porque ahí dice en el nombre de Jesucristo. La letra J no existía en la escritura hebrea, mis amados hermanos. Después vamos a meditar eso. Dice los 8 personajes. ¿Y por qué 8? Después de la iglesia 7, después de la iglesia Laodicea, se va a levantarse un remanente, grupo número 8. Después de 7 viene un grupo número 8. Estos serán sumergidos con un bautismo, lo que es practicado por los profetas y por los discípulos, un bautismo real, un bautismo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Por eso los 8 personas que fueron salvados, si tú quieres pertenecer al grupo número 8, un remanente, sin mancha ni arruga, ni en sus bocas no se halló engaño ni mentira. Hermano querido, si tú quieres ser parte de ese grupo, tendrás que sumergirte de nuevo. Mis amados hermanos, ¿qué número de hijos fue David?
David el único se enfrentó con Goliat. Hermanos, ahorita todas las doctrinas falsas es como Goliat frente a nosotros. Todos los que practican esas falsedades, esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas y ese falso bautismo es practicado por los grandes monstruos de la tierra, por las grandes organizaciones religiosas. Hermanos, 40 días amenazó Goliat, 40 noches amenazó Goliat. Y Saúl hasta que dio todos los favores y nadie quiso aceptar, hermanos, esos favores. Ya no podía ni quedar Saúl, no le quedaba otra cosa que dar hasta que ofreció su propia hija. Hermanos amados, es lo que hoy día está sucediendo. Nadie quiere desenmascarar estos errores. Nadie quiere decir, nadie quiere sacar a la luz estas falsedades. Un bautismo con 3 nombres nunca fue practicado por los grandes hombres espirituales. Hermanos, solamente David se enfrentó. David tenía 3 hermanos en la guerra y David era número 4, mis amados hermanos. ¿Qué significa esto? Significa los 4 mensajes de los 4 ángeles. Los que quieren entender, los que quieren proclamar, los que quieren vivir el mensaje de los 4 ángeles, solamente ellos podrán entrar al agua con alegría y con gozo y por fe. Hermanos, Daniel también tenía 3 amigos. Los 3 amigos de Daniel entraron al horno 7 veces calentado. Pero adentro había otro más, eran 4 personas. Los 4 mensajes de los 4 ángeles nos purificarán, mis amados hermanos. Si usted quiere ser parte de un pueblo remanente que va a esperar, con las verdades en su mente, empapados con las verdades, tú tienes que ser sumergido con el verdadero, un bautismo bíblico, un bautismo que fue practicado por nuestro Redentor y por los profetas y por los discípulos. Un bautismo que tiene muchas bendiciones. Es para el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu de Santidad. Hermanos amados, en el libro de Hechos 2:38, solamente el error es bautizándolos en el nombre de Jesucristo, o bautícense en el nombre de Jesucristo. Bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Ese nombre no hay en los originales. Ese es el error de Hechos 2:38, pero ya vale la pena. En algo pasa, pero el otro es totalmente tergiversado, totalmente doctrina de demonio. Hermanos amados, vamos a leer otra cita. Moisés, ¿cómo bautizó, hermanos? En el libro de 1 de Corintios 10. Otro profeta, el profeta Noé, bautizó a los 8 personajes. Y eso es una lección que el grupo número 8 tiene que ser bautizado correctamente con un bautismo que fue practicado por los profetas y por los discípulos. Vamos a leer qué pasó con Moisés en el libro de 1 de Corintios 10. 2. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Hermanos, Moisés sumergió. Moisés hizo pasar al pueblo de Israel 600,000 hombres listos para la guerra, 600,000 hombres de 20 años para arriba, sin contar los niños y las mujeres. Total más de 2 millones, dice Patriarcas y Profetas 345. Hermanos, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y quién era la nube? Hermanos, la nube era nuestro Salvador, porque la nube de día cubría y de noche columna de fuego. Él
era nuestro nada más y nada menos nuestro Redentor. Él era la nube. En la nube fue bautizado y en el mar. O sea que en el nuestro Salvador solamente, no en tres nombres, no en tres dioses, no en la Trinidad. Hermanos, solamente fueron sumergidos toda esa gente en el mar y en la nube. La nube es nuestro Redentor. Hermanos, vamos a leer otra experiencia. Eliseo está en Segunda de Reyes 5:17. Segunda de Reyes 5:17, que dice, mis hermanos, Eliseo también bautizó, sumergió a alguien. ¿Y cómo fue sumergido? ¿Y cómo ha sumergido Eliseo en el pasado, en el Antiguo Testamento? Segunda de Reyes 5:17. Entonces Naamán dijo: si no quieres, te ruego que se dé a tu siervo la carga de un par de mulas de esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Creador. Hermanos, Naamán se sumergió. ¿Cuántas veces se sumergió, hermanos? Naamán se sumergió 7 veces. ¿Y por qué 7 veces? Porque entendió perfectamente una revelación, una inspiración. 7 iglesias tenía que pasar. 7 experiencias que tenía que pasar Naamán. Hermanos amados, Naamán fue sumergido en el agua. Porque para el perdón de sus pecados, dice, lepra en el Antiguo Testamento simbolizaba, la lepra simbolizaba el pecado. Así que, mis hermanos, vamos a leer ahora un poquito más actual. El profeta de los profetas, el profeta más fuerte, Juan el Bautista. ¿Cómo bautizó, hermanos? Mateos 3, 10 y 11. ¿Qué dice cómo bautizó, hermanos, el profeta Juan? Estamos analizando los profetas, porque los discípulos ya sabemos que han sumergido solamente en un solo nombre, en el Creador, en el Redentor. Estamos analizando a los profetas. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Mateos? 3:10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. 11. A la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Hermanos, siendo un profeta en el Nuevo Testamento, el que preparó, hermanos, un camino especial para su Redentor, con el profeta Juan, empezó públicamente el gran bautismo. Hermanos, pero él, ¿cómo bautizaba? Aquí está el misterio del bautismo de Juan y entre bautismo de Mateos 28:19. Aquí está la gran diferencia. Aquí sí nos va a salir como escamas lo que salió a Saulo de Tarso de sus ojos. A la verdad Dios bautizó en agua para el arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, Juan, el profeta, no quiso bautizar con el Espíritu Santo. Solamente él dijo: yo apenas os bautizo con agua para el arrepentimiento de sus pecados. No me meto en un bautismo con el Espíritu Santo. No y no, 1000 veces no.
¿Quién tenía que bautizar tan solamente? El que viene tras mí, después de mí, un poderoso. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Solamente Él puede bautizarnos, hermanos. Y hoy día han preparado una trampa para los que bautizan con Mateos 28:19. Ya no dice como Juan y como el profeta Juan, sino bautizan como sin nada con el Espíritu Santo. En esa trampa han caído los que bautizan hoy día con Mateos 28:19 y no se dieron cuenta y no se dan cuenta lo que han caído en una trampa mortal. Se los ha preparado Satanás para los que bautizan. ¿Y quiénes son los que bautizan mayormente, hermanos? Mayormente bautizan los pastores. Ay, pobre de mis hermanos pastores. Esto no digo con alegría, ni con cólera, ni con venganza. Hermanos amados, hermanos pastores, abran los ojos. Han caído ustedes en una trampa. Profeta dijo: yo no quiero bautizar con el Espíritu Santo. El trabajo del bautismo con el Espíritu Santo es del Mesías. Dos clases de bautismo: bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Eso es el bautismo con la lluvia temprana y el fuego, la lluvia tardía. Hermanos, ¿por eso será que los pastores van a recibir las 10 plagas? Hermanos, en Zacarías 14:12, Historia de la Redención 435, dice: 3 plagas especiales están preparados para los pastores. Hermanos amados, hermanos pastores, abran los ojos para no caer en esa trampa del enemigo. Que el Creador del universo nos ayude a salir a entender. Y todos somos llamados, mis hermanos, para ser sumergidos de nuevo, para recibir la lluvia temprana. Y Él mismo nos dará un bautismo de fuego, o sea, la lluvia tardía. Tendremos 2 espíritus, el espíritu del Hijo y del espíritu del Padre, y seremos poderosos en aquel día, en los tiempos finales. Vamos a seguir estudiando en el tema número 2, el bautismo. ¿Cuál es el correcto y cuál es lo falso? Muchas gracias. Levántate, Israel, es el amanecer de la libertad.